Patricia Mendoza señaló que para que el turismo pueda ser incentivado se deben existir situaciones económicas favorables, también alivio financiero a los ciudadanos. Dijo, de esta manera ellos podrán recorrer el país haciendo turismo. También solicitó considerar los préstamos hipotecarios porque hay muchísimos deudores que buscan llegar a un acuerdo de pago porque la normativa prevé un plazo no mayor a 24 meses para realizar estos pagos. En el uso de la palabra, el legislador Adrián Castro. Que lejos de que ya nos hayamos tocado algunos puntos importantes como el tema de Galápagos, el tema de la Amazonía y de otros temas que sin duda son necesarios del transporte comunitario que se han recogido por parte de la Comisión, sí hay temas necesarios que hay que ponerle atención. Yo le pido a la Comisión, que ha hecho un muy buen trabajo, por cierto, sobre este tema, que revise el artículo 11, que revise el artículo 14, por cuanto no se puede tener contradicciones en el texto normativo, lo que dice la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial respecto de los vehículos 100% eléctricos y de cero emisiones, diferente, muy diferente a lo que dice esta ley en cuanto a los vehículos de propulsión 100% eléctrica. Dos conceptos totalmente y meridianamente distantes, y así que yo creo que en este punto pues los colegas asambleístas de la comisión podrán ponerle un poquito de atención. En cuanto a la contribución del 5% al impuesto sobre los combustibles de aviación, esta ley prevé que sea progresiva esa eliminación del 5%, que cada año se vaya eliminando un puntito. ¿Cuándo vamos a ver los ecuatorianos entonces la reducción de las tarifas aéreas? Si es que este impuesto no se elimina de golpe. Es que es verdad, lo que decía la compañera Lucía Pozo es cierto. Gracias a este 5% se carga esto a los pasajes aéreos y el día de mañana a los cuencanos, por ejemplo, tenemos que comprar un vuelo Cuenca-Quito en $400, $500. Es más fácil viajar a Lima, a Bogotá, que venir de Cuenca a Quito muchas veces, y entiendo que eso pasa en muchas otras partes del país. Por lo tanto, esa revisión tiene que ser tomada en cuenta por parte de la Comisión. El Fondo de Promoción del Turismo, que es un gran avance en la ley. Los países de la región mueven cerca de 30 millones, 40 millones de dólares al año, y resulta ser que de nuestra tasa que estamos pagando en los pasajes aéreos para la promoción del fondo turístico, apenas se quedan, como el año anterior, me refiero al año 2023, de los 60 millones que se recaudaron en el país, apenas 7 millones se entregaron al sector turístico, de tal manera que el Ecuador ni de lejos competitivo con el resto de países de la región, y por eso es necesario que se prevea que al menos durante el primer año se contabilice este 50%, se quede para el Fondo del Turismo, que va a ayudar a todas nuestras ciudades, a nuestras provincias y al Ecuador entero, y progresivamente año a año se vaya recuperando un 10% anual hasta llegar al 100%. En cuanto a la reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, acá hay temas muy puntuales. El primero de ellos es este cobro que yo no sé a dónde va, y creo que muchos ecuatorianos nos preguntamos a dónde se va esta plata. Resulta ser que por tener una televisión en un hotel, en las hostales, así esté apagado esa plata o hay un impuesto sobre esta actividad que no se sabe a dónde va. Lo mismo que pasa con la SAICE. Y aquí algunos artistas que del país, cantantes y más, me van a decir qué ha hecho la SAICE por los artistas. Porque la SAICE también cobra de la actividad turística, lógicamente, y esa plata se pierde y nadie sabe a dónde se va. Muy poquitos, a lo mejor están utilizando esa plata que no se ve traducida en el incentivo a los artistas, y por ende creo que esta es la oportunidad también, por tratarse de un tema que se maneja también a nivel de eventos que se dan dentro de nuestro país y que la SAICE cobra, lógicamente, de la taquilla de los eventos. Otro aspecto es fundamental tocar con respecto a lo que ocurrió en la pandemia, colegas asambleístas. 2 años de paralización del país en una tragedia mundial que nos dejó a todos en la casa, que al transporte ni se diga, le dejó sin pasajeros a algunos más que a otros. Yo me pregunto, el transporte turístico sin turistas, el transporte escolar sin estudiantes porque todos estaban en su casa. Y claro, ustedes me dirán por qué se habla del resto de transporte en esta materia y no solo del transporte turístico. Por obvias razones, pues cuando uno llega de turista a otro lado o llegan al Ecuador y llegan a nuestras ciudades, ¿qué utilizan? Utilizan taxis, utilizan el bus. Además, cuando quieren irse a una cascada, a un lindo paraje de los tantos que tenemos en nuestras provincias, utilizan una furgoneta turística, y sin duda que la pandemia afectó.
Al tratarse de una ley emergente en materia económica, considero que es muy necesario que esos 2 años que le robó la pandemia al crecimiento de esta rama del transporte o a las ramas del transporte, se considere una ampliación de la vida útil de 2 años del transporte comercial, que es lógico y además es justo con el sector comercial del transporte. Finalmente, creo que hay temas que no nos gusta tratar, claro, no solamente al Ecuador, en otras ciudades ya se lo ha tratado, pero es una reflexión. ¿Qué pasa con los promotores turísticos que no son guías turísticos? Y no es ninguna contradicción lo que voy a decir. Hoy día vino acá un influencer de aquellos que se van en una visita a la ciudad de Ambato, por poner un ejemplo. Este influencer tiene más de 100.000 seguidores, llega a Ambato y sube un video en donde nos enseña desde qué huequita visitar, cómo utilizar el transporte dentro de la ciudad de Ambato, a qué parajes nos tenemos que ir, y algunos influencers hasta nos dicen cuánto tenemos que llevar para gastar ahí, en qué nos transportamos y demás. ¿Cuánto hace esta verdadera industria de los influencers en nuestro país? Y este influencer que hoy día venía a ser, Polito, venía acá a Quito y nos decía cómo tienes que utilizar el metro, dónde compras el pasaje, a dónde te vas y más. Nos decía, ¿por qué para nosotros en esta ley del turismo no se nos reconoce? ¿Por qué no se reconoce al influencer que tiene más de 100.000 seguidores y que hace mucho más que un simple guía turístico? Son verdaderos promotores del turismo. Y me decía, si los artesanos o si el producto del artesano se considera el 60%, ¿no es cierto?, de todo lo que utiliza con su mano de obra directa, el influencer hace el 100% porque solamente utiliza su teléfono celular, va al paraje, graba, produce y sin duda que está el 100% de su intelecto y su mano de obra reconocida por lo que hace en este país. Sería interesante que este sector, esta industria de la creación de contenido sea reconocida en la ley como promotores turísticos de nuestro país y además hacer constar una disposición transitoria para que se les reconozca, como ellos decían, ley del artesano. A la final, ellos tienen la potestad de este momento para poder reconocer actividades cuya mano de obra, insisto, son al 100% de lo que hacen. Con esas recomendaciones que se entregarán por escrito nada más, creo que es necesario que lo pongan atención, felicitar a la comisión y gracias por concederme la palabra, señora presidenta.